Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a un nuevo programa con vísperas del 2027, un programa que espero se ponga un poquito calientito nada más. Ustedes están viendo en pantalla ya los panelistas que ahorita vamos a presentar. Va a ser una mesa de análisis, pues como les digo, interesante. Tenemos gente de bastante experiencia en esta mesa y es una producción original de Enfoque Sonora y de Galega Producciones, Marketing Eleven también uno de nuestros patrocinadores. Y así que vamos a tocar un tema ya muy sonado alrededor de toda la República, en todo el estado y por supuesto aquí en Hermosillo, que casi no hay grillos, pero se ha tocado el tema. Pero antes de empezar con el tema, voy a presentar a las personalidades que hoy nos acompañan aquí. A mi izquierda tengo ya alguien con bastante experiencia, el licenciado Miguel Ángel Murillo, representando al Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. A mi derecha, el buen Luis Estebané, conocido en redes sociales, ahí en X ya eres muy conocido también, ¿no? Muchas gracias. Representando Acción Nacional. Muchas gracias, y aquí a mi tocayo, el licenciado, muchas gracias. Y a mi extrema derecha, pues está también un joven que, aunque se ve muy joven, tiene también ya mucha experiencia en el ámbito político, Luis Mario Herrera, representando Movimiento Ciudadano. Gracias, Gerardo, y muchas gracias a mis compañeros por estar aquí, tocayo. Muchas gracias, Luis Mario, igualmente. Pues sean bienvenidos a ustedes, nuestros seguidores, y pues vamos a empezar con el tema. Antes de irnos a eso, pues los participantes ya saben, va a ser una mesa de análisis, cada quien va a tener un turno para hablar por 3 minutos, hablan todos, dan su punto de vista dependiendo de la pregunta. Terminando los puntos de vista, vamos con una contrarréplica si alguien lo quiere hacer. Les pediría pues ahí irnos tranquilitos y no hablar encimados para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Y vamos a arrancar con el primer tema. El primer tema es: ¿qué realmente contiene el plan B de la reforma electoral? ¿Cómo impacta en la organización de las elecciones aquí en México? Les pregunto así para darle claridad a los ciudadanos, que lo digamos en términos generales para que los ciudadanos nos puedan entender. Entonces, ¿qué cambia realmente con el plan B? ¿Qué les parece si empiezo pues contigo, Luis Mario? Gracias, Gerardo. Muchas gracias a tu audiencia también que nos está escuchando en este momento. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y a mis compañeros también, que es un gusto verlos. Ya nos ha tocado coincidir, a diferencia de Lee, que me ha tocado coincidir en mesas también de análisis con mi tocayo. Pues mira, yo creo que me gustaría solamente reducirlo a 4 puntos y en un lenguaje muy coloquial, ¿no? Todo lo que viene con el tema del plan B y el de la reforma electoral. Pues prácticamente lo que se está proponiendo de entrada viene siendo buscar reducir los costos del sistema político, y digo reducir entre comillas, ¿no? Porque realmente no es el trasfondo de lo que está buscando el tema de la reforma del plan B. Busca también achicar congresos y ayuntamientos, busca limitar salarios de autoridades electorales también, y lo más importante y que ha sido hasta este momento lo más controversial, lo que más se ha debatido, es empatar la revocación / ratificación de mandato de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Es decir, ellos están buscando que la revocación pueda aplicarse para el 2027 y que incluso pueda estar en el proceso pues cercano al electoral, y que pueda la presidenta poder pues hacer la ejecución y toda la organización para poder ejecutar y dar y dirigir este proceso de la revocación. Es una reforma que viene pues prácticamente de la oficina presidencial. O sea, no es, normalmente se menciona que es una reforma que viene del pueblo, que viene de un análisis, que viene de un trabajo de pedir voz a distintas cámaras, a distintos organismos, pero realmente ya sabemos que a Morena no le gusta trabajar de esa manera, a Morena y aliados. Tan así es que pues prácticamente empezó ya a generar fracturas dentro de la misma cuarta transformación. Es decir, estamos viendo que hay algunos aliados que pues decidieron no participar en el primer paquete de la reforma electoral, y eso conlleva ahora la ejecución del plan B. En este momento, ahora al día miércoles, pues prácticamente a las 6 de la tarde, probablemente en este momento se esté discutiendo y se esté debatiendo y salgamos de aquí esta reunión ya con una respuesta para ver si el plan B de la reforma electoral y este proceso de revocación, ratificación de mandato va a poder ejecutarse. Muy bien, Luis Mario. Luis, adelante. Yo lo que veo es una intromisión
y un ataque al federalismo de nuestro país. Morena ya con Claudia Sheinbaum y Morena ya sin máscara alguna, con un régimen autoritario, centralista, con una regresión brutal a los regímenes de los 70, de los 60, de la presidencia imperial, como lo decía Enrique Krause en su libro, y un ataque frontal a la libre y a la soberanía de los estados. En todos los puntos que acaba de decir mi tocayo plenamente se ve, y yo lo que primero llamo a la ciudadanía es que esto se va a agudizar. Morena en ningún momento va a ceder su frente autoritario. Ellos llegaron al poder y lo que están buscando es destruir la escalera por la que llegaron. No están dispuestos a soltar el poder, van a hacer todo lo posible para conservarlo, y esta es una muestra. Pretextos de ahorros, 4,000 millones que parecen mucho dinero, pero ante el huachicol fiscal, ante las pérdidas desorbitantes de las obras faraónicas, como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el AIFA, que son quemadores de dinero, de recursos públicos que no son costeables y que tienen que sobrevivir año tras año con presupuesto, que en vez de estarse utilizando en lo que realmente requieren los mexicanos, los sonorenses, se están siendo subsidiadas con recursos públicos para sostenerla. Entonces, esa mentira, esa es una falacia del tema del ahorro, del régimen, y lo que vemos aquí también es un disparate, es algo que no tiene pies, un cochinero con faltas de ortografía, con cosas de que vamos a reducir regidores, pero resulta que en Sonora hay muchos municipios como Quitoa, como Atli, como San Javier, como Bacuachi, donde tienen 5 regidores, pero la misma reforma plantea que el mínimo va a ser 7. Entonces, estos municipios van a aumentar a 7. Es un desconocimiento por completo, mi estimado Gerardo, es una afrenta más. Y el tema, ¿para dónde va este punto? El tema revocatorio de mandato. Ellos saben que han perdido el apoyo de la ciudadanía. Y entonces les surge tener un ancla, y esa ancla la ven en Claudia Sheinbaum. Pero la presidenta se está equivocando. Se va a poner en manos de los gobernadores de Morena, que la van a extorsionar para darle el apoyo para evitar. Pero además no cumplen, estimado Gerardo. En Oaxaca ya existió y el gobernador perdió el revocatorio de mandato y se sostuvo en el poder. Es una falacia por completo más, pero además que si aún lo perdieran, usted sería el Congreso con mayoría de Morena quien no convocaría nuevas elecciones, pusiera, ellos decidirían que sería el relevo. No, eso es una barbaridad por completo. Desde Acción Nacional, nuestra postura firme, no al plan B, y es hora ya de abordar los temas urgentes para el país. Perfecto. Qué bien. Te di otros 18 segundos de boca. Ay, discúlpeme. Excelente. Licenciado, por la misma pregunta, ¿qué opina respecto al plan B o a esta reforma electoral de Bueno, Morena y muchas aliados? gracias, Gerardo. Es un honor estar aquí frente a dos Luises, que obviamente con una experiencia y una capacidad analítica muy reconocida. Muchas gracias por darme la oportunidad. Yo creo que ni el plan A ni el plan B eran necesarios. Yo creo que la democracia se construye de otra manera y obviamente reconociendo, primero, la democracia se perfecciona mediante la aceptabilidad de la derrota. Y López Obrador enseñó que es un hombre que no acepta la derrota jamás y no le beneficia a él el resultado. Y bueno, creó una escuela dentro del partido. De por sí la izquierda histórica de este país siempre ha tenido esa actitud de rechazo a todo lo que emerja de un gobierno, independientemente de que sea democrático o no. Y me gusta el comentario de Estebané cuando dice, bueno, hay otras cosas más importantes, por ejemplo, cómo ver que la reducción del gasto en los congresos locales va a resolver el problema económico de las entidades federativas. Yo creo que lo que se tiene que ver ahorita más urgente y que creo que puede ser una agenda legislativa para México, pues ir pensando en la construcción de un nuevo federalismo, precisamente para que
entre otras cosas, se revisen los criterios de distribución de los ingresos que beneficia realmente a las entidades federativas. Y luego, para concluir, obviamente, y no meternos en los detalles de que si en la revocación del mandato, yo tengo entendido que ahorita por lo pronto ya se mandó, ya se eliminó de la agenda a aprobar hoy, en esta sesión de la Cámara de Senadores, la revocación del mandato para otra ocasión. Ok, bueno, pues es un buen síntoma, pero siguen vivos los otros planteamientos como la disminución del número de regidores, porque que ya lo ha dicho el propio Ricardo Anaya, lo dijo hace poco y muy elocuentemente y con con bases muy firmes, de que sacaron mal las cuentas y que engañaron a la presidenta de la República diciéndole que va a haber un gran ahorro aumentando el número de regidores en 1.800 y tantos municipios y que solamente 50 y tantos, no 50, no las, se verían en el escenario de la reducción. Entonces, yo creo que hay una agenda legislativa mucho más prioritaria que una cuestión de carácter electoral, que es un sistema que hemos venido construyendo los mexicanos a partir de 1977 con la reforma que empezó Jesús Reyes Heroles, siendo secretario de Gobernación, y que el régimen, con todos los vicios que representaba obviamente, del Partido Revolucionario Institucional, venía acumulando. Lógico. Después de 70 años, un gobierno ininterrumpido tiene que acumular muchos vicios y muchos defectos que tienen que eliminarse de una o de otra forma. Y cómo, con la vocación democrática y pacifista del sistema político mexicano, abre las puertas para que las oposiciones minoritarias, fundamentalmente de la izquierda, tengan acceso a los escenarios del quehacer político gubernamental, tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo. Así que bueno, yo si estuviese por ahí cerca, le dijera no a la presidenta Sheinbaum, oye, hay una agenda legislativa más importante que te puede dar mejores créditos, mejores rendimientos políticos en el resto del país, que tocar un tema que nadie te lo estaba pidiendo, que nadie lo estaba planteando. Así que bueno, me reservo otros comentarios para más tarde en ese sentido, pero es un gusto estar por aquí. No, le agradecemos, licenciado. Creo que yo lo decía al principio, va a ser alguien que nos va a aportar mucho en la mesa por la experiencia que tiene. Definitivamente. Les voy a proponer otra cosa. Como al parecer no va a haber mucha contradicción en la mesa, creo que todos estamos por la misma sintonía. Voy a quitar el cronómetro. Voy a quitar el cronómetro para que se explayen a gusto mejor. Muchas gracias. Y no estemos tan ajustados. No sé si alguno quiere abundar algo más respecto a esto de qué propone, cómo se come la mal llamada, vamos a decirlo de reforma, en vez de la reforma electoral. Sí, pues fíjate, yo creo que lo más importante es, o la mejor reforma electoral, como dicen, sería respetar y aplicar la ley existente, ¿no? Porque a fin de cuentas ya hay mecanismos y estrategias para poder tener elecciones prudentes, democráticas, que puedan funcionar de la mejor manera, pero de repente nos topamos, y es algo que a mí me preocuparía mucho en dado caso de que pudiera llegar a pasar el tema de la reforma electoral, nos topamos con estas cosas que me gustaría enseñarlas al auditorio, que son estas imágenes que se utilizan muchas veces, que mencionan o que utilizan el mecanismo de las corcholatas, ¿no? Donde de repente ponen el nombre del municipio o ponen colores afines a lo que viene siendo el tema del partido en el poder, y al mismo tiempo ponen figuras pues emblemáticas o que son parecidas al perfil de la presidenta de la República. Entonces, realmente, pues ya se ha visto, incluso también, pues si se acuerdan, en el 2023 y en el 2024, cuando nos topábamos ese tipo de detalles, que de repente salías a la calle y veías, es Claudia, es Ana Augusto, es Marcelo Ebrard. Imagínate todo el presupuesto y el dinero que se gastó en este tipo de ejercicio que de manera ilícita no está fiscalizado, no está reportado, porque a fin de cuentas es muy fácil hacer un proceso de deslinde y decir, ¿sabes qué? No, pues yo no voy a hacer eso. Es la misma ciudadanía la que está ejecutando este tipo de acciones. ¿A quién quiere verle la cara? Pues realmente sabemos cuál es el propósito que se tiene de esta ejecución.
Y también recordando un poco lo que sucedió en el 2022 con el ejercicio de AMLO. Cuando fue la revocación del mandato del expresidente, pues recordemos que solamente el 17% del padrón electoral votó. O sea, no fue un y con la capacidad que tenía Andrés Manuel de convocatoria, porque tenemos que aceptar, fue un presidente que tenía mucho rango, que tenía mucha capacidad de convocatoria, y aún así solamente estuvo participando el 17%. Y recordemos que para que pueda proceder un tema de revocación de mandato se necesita al menos el 40%. Entonces, imagínate, de ese 17% que participó en su momento, el 90% pidió que continuara. Y ahí es donde se pierde esta ejecución o este término de revocación realmente y se convierte en un ejercicio de ratificación de mandato, que es lo peligroso que pueda suceder ahora en el 2027, en dado caso que llegara a pasar. Van a utilizar el dinero público, van a utilizar el dinero del gobierno federal para poder placear a la presidenta, para poder apoyar en los eventos, en las campañas, en los mítines, en las reuniones, en la imagen, en todo, para poder generar este soporte que les pudiera llegar a dar a la presidenta, a los posibles candidatos o candidatas, pues aliados a la Cuarta Transformación. Y como dice mi tocayo Luis, si bien se ha visto cómo esta reforma, pues ha sido muy caótica en su presentación y ha generado que, pues en general, incluso desde el mismo propio gobierno haya contradicción, que haya confusiones, y es lamentable que Morena exponga a la presidenta a este tipo de errores y de riesgos. Sí. Luis, adelante. Mira, aunado a lo que comentamos aquí, es el riesgo. Número uno es, si al final sucede, desde el PAN hemos sido muy claros, Jorge Romero, nuestro jefe nacional, si la presidenta quiere entrar a este tema, quiere aparecer a la boleta, número uno lo dejo en claro, es el tamaño de regresión que estamos teniendo. ¿Quién fue la principal víctima, el principal llorón, el que pataleó, el que hizo que todo el tema electoral estaba en su contra, que era un fraude, que eran conspiraciones? Fue Andrés Manuel. Sí. Fue Andrés Manuel desde la elección tan cerrada del 2006. Desde ahí vienen las propuestas que todas las reformas electorales se han planteado, han venido desde la oposición para equilibrar la lucha por el poder. Y ahora resulta y resalta que llega Morena y lo que hace es quitar y complicar las vías de las minorías y de la oposición para la búsqueda del propio poder, haciéndose leyes a su favor y que le convengan meramente a ellos. Y había habido una veda electoral. Él fue el que solicitó la veda electoral. Y fue en el 2008, en la reforma electoral de 2007-2008, se aceptó. Desde ahí los presidentes no podían 30 o 90 días, 120 días antes de la elección, tenían que parar los anuncios de gobierno, no podían entrometer, no podían opinar a raíz de la sanción que tuvo el presidente Fox, precisamente por la intromisión que tuvo en la elección del 2006. Él llega al poder y dice que la mañanera no era campaña, que era su derecho a hablar. Ahora, ¿dónde va el punto? Allá directamente poner a la figura presidencial a hacer campaña. Aún con todo esto, desde el PAN les decimos, no les tenemos miedo. Si quieren entrar en ese camino y llevar a la presidenta a la revocación, le vamos a entrar. Pero que también entren los gobernadores de Morena, que también entre Américo Villarreal a una revocación de mandato, que también entren los gobernadores que tienen Rocío Nale en Veracruz, para ver cómo les va. Lo que no vamos a aceptar es de que si ellos pierden la revocación, que resulta que los señores de los congresos que tienen nombren al sustituto, que se planteen una reforma, que estamos a tiempo, que se convoque a nueva elección, que si la presidenta Claudia Sheinbaum, si están tan seguros de los 70,000 puntos que tiene aprobación, si la presidenta pierde el revocatorio, que se convoque a una nueva elección al año siguiente de la elección. Vamos a ver si están valientes. Vamos a ver si están dispuestos a someter a Rocío Nale y a Américo Villarreal a los revocatorios de mandato. Yo estoy seguro que no. Y además, estamos en las colonias, mi estimado Gerardo. Tú lo sabes, yo te lo he hecho llegar ahí. Estamos caminando. Le apuestan todo el tema del programa social y que la gente sí me da y ahora esto sí me da. Es que extra y a dónde se van a dar.
rumbo a este 2027, aquí en Sonora y aquí en Hermosillo, te van a dar un estallador. Y estamos preparados para esto. Muy bien, Luis, muy bien. Licenciado, ¿algo Sí, que- sin duda, sin duda. Y coincido plenamente en que la base de la confianza en el futuro electoral de Morena es precisamente su mercado de votos que tiene mediante los programas sociales, indudablemente. Sin embargo, se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque el porcentaje de las personas que participan, bueno, pues nos da un indicador de que si es posible, si se logra una movilización, una concientización, como se está avanzando en ella, aunque muchos no lo quieran ver, en la ciudadanía, en los partidos que pueden aliarse o coaligarse en un momento dado, pues puede haber un resultado satisfactorio para quienes queremos promover pues la consolidación de la democracia. La democracia es un sistema político, obviamente, que siempre se está actualizando, pero no para involucionar, sino para ciudadanizar cada vez más la función pública, el respeto al Estado de Derecho, en fin. Yo creo que en el fondo lo que subyace en la idea de la revocación del mandato es que la presidenta Sheinbaum aparezca en la boleta para favorecer a las fórmulas que presente a la consideración de la ciudadanía morena en el proceso electoral del 2027. Es esa crisis que están viendo precisamente en sus desempeños regionales. ¿A quién van a postular? ¿Qué van a proponer o qué van a ofrecer los candidatos de Morena en las diversas regiones del país a la ciudadanía para que voten por ellos? Ahora, es muy evidente la tendencia del gobierno de Morena. Cuando un gobierno centraliza el poder y desaparecen los controles que nos hemos venido dando en la construcción de la democracia, no solamente en México, sino en el mundo entero, es muy evidente que la intención que subyace en esa actitud, pues es la idea de un autoritarismo, Totalmente. de un absolutismo político, aunque lo llamen como lo llamen, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy claros nosotros. Quienes coincidimos en la idea, obviamente, y reconocemos los errores, en mi caso, que se han cometido en un sistema político como el que encabezó el Partido Revolucionario Institucional por muchos años, pues tenemos un compromiso de hacer que la democracia avance hacia adelante, se consolide. Y concluyo. Sí, es cierto, es necesario redimensionar el aparato, pero no de las cámaras legislativas locales, de todo el aparato gubernativo en el país. Las burocracias han crecido desmesuradamente Totalmente. y se han construido en base a criterios políticos, obviamente, que se tiene que acabar. Totalmente. Dos, vamos, si el gobierno del Estado tiene un presupuesto aproximado de 92,000 millones de pesos de gasto federalizado programable, le quedan más o menos 20,000, 21,000 de participaciones federales. Entonces quedan 71,000. ¿Para qué? Para el gasto federalizado, que viene etiquetado, y esto lo sabe muy poca gente. Lo saben los gobernadores de los estados, nada más que pues no pueden estar diciendo todos los días las razones por las cuales no hacen las obras que quisieran hacer o las obras que requiere el desarrollo Totalmente. De los municipios del la estado. sociedad. Ujú. Bueno, una vez que se cumple con los compromisos que tiene la federación en el estado de Sonora, por ejemplo, el gasto de la burocracia federal, el gasto de los maestros, el gasto de los subsidios, el gasto, todo lo que está etiquetado, no le queda al gobernador más que ejercer los 21,000 millones de pesos que tiene al año de participaciones federales. ¿Y en qué se va? En lo mismo. En el gasto de la burocracia del Estado, se va en los maestros, se va en los subsidios y no queda para gasto de inversión. Esto lo tiene que saber la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad a veces también critica injustamente porque no tiene esa información. Pero, ojo, que disminuyan el gasto, que paren el crecimiento desmedido de la burocracia, no reduciendo cosas que creen que les van a dar votos. Por ejemplo, el gasto en el Congreso. Ya el gobernador Durazo llegó y disminuyó una cantidad de 500 millones de pesos 500 millones. aproximadamente. Bueno, y no hemos visto cambios sustantivos realmente en el Congreso, ¿verdad? Ni hemos visto los productos pues, que quisiéramos ver
en un estado como el nuestro, pues para que todos avancemos y implantemos, por favor, como es la intención de la democracia, de una nueva urbanidad política en México. Un minuto, Tocayo, si me permites. Adelante. Es el mejor ejemplo que acaba de poner el licenciado. Mayoría absoluta, total, en el Congreso del Estado, los 2 periodos como gobernador. Mayoría en los municipios, mayoría en el Congreso Federal, 2/3 partes, mayoría en los senadores. ¿Y qué ha hecho este gobierno por el Estado de Sonora? ¿Qué ha resuelto de las graves? ¿Crisis de seguridad? No. ¿Crisis hídrica? No. Inversión extranjera en los mínimos históricos. Generación de empleo en los mínimos históricos. La concentración de poder atrasa a la sociedad y hace menos el desarrollo en todo, en lo político, en lo social y en lo económico, a nuestra comunidad. Morena, Sonora, es el mejor ejemplo de que la concentración de poder no da resultados. Vas a ver. México es el mejor ejemplo en el mundo de que la concentración del poder no da resultados. Voy a hacer una aclaración. En la mesa, si pueden observar, tenemos representante del PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano. Quiero aclarar, al comité directivo estatal de Morena se le envió invitación, igual que a los demás desde el día jueves de la semana pasada. Sin embargo, el equipo de Morena estaban en que si iban a venir o no. Al último, hoy nos dijeron que tenían trabajo fuera de Hermosillo, entonces no pudieron mandar un representante. Haciendo la aclaración, se les invitó a todos, lo repito. Esperemos que para las próximas mesas sí vengan. Pues digo, para que también les digan ustedes de que no es cierto, sí es cierto, ¿no? Pero bueno, entonces la invitación sigue estando abierta para Morena y pues obviamente para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta que, digo, las hemos ido como que campechaneando en las respuestas. Entonces, para ir concluyendo también con eso, ¿qué es lo que se pone en juego? Supongamos que el plan B sí pasa. Sí pasó, los partidos chiquitos salidos de Morena dijeron, ¿sabes qué? Está bien, te vamos a seguir el juego y sí pasa. ¿Qué está en juego para la democracia? Me gustaría empezar ahora contigo, Luis Estebanés. ¿Qué No, está en juego? No, pues totalmente la búsqueda. Un país se determina, una democracia es sólida cuando el que pierde deja el poder. Y no, no es democracia. Eso es lo que está en juego. La búsqueda del poder. Y la búsqueda del poder dictamina todo lo demás. Porque al llegar al poder se aplican las políticas públicas desde el gobierno que afectan la vida diaria de los gobernados, de los ciudadanos. Política social, política educativa, política económica, relaciones internacionales, etcétera. Temas de salud. Morena ha visto el gobierno como un botín. Los escándalos de corrupción son inocultables. No existía el tema del huachicol fiscal hasta que ellos llegaron. La intromisión del crimen organizado, ya como financiadores y como alcaldes que responden a nóminas de grupos completos, es un modus operandi de Morena a nivel nacional. Y ese es el gran riesgo. ¿Sí? Zonas completas del país que han caído captado en este sistema en los que ellos. Y entonces, ¿vale la búsqueda por el poder al costo que sea? Yo creo que no. Porque al final los ciudadanos son los que terminan pagando esos platos rotos. Mira, los testimonios de los habitantes de Tequila, de Jalisco, son verdaderamente escalofriantes de lo que tenían que soportar de un alcalde que les cobraba impuestos, pero les cobraba piso, los mandaba a levantar, extorsionaba. Entonces, todo eso, no podemos ser ingenuos de que no puede ocurrir en otros lugares del Estado. Lo que estamos es ante un régimen que se está apertrechando y se está negando a una competencia sana y libre, que fuera una democracia. Oye, se gana y se pierde. De la vida diaria y de lo que desempeña la lucha del poder. Lo que estamos en riesgo es eso. Tan sencillo. Ahorita platicábamos de Sinaloa porque tenemos familia para entrarnos por allá. Voy a pasar unos días por allá. Intenta competir en una campaña en Sinaloa. ¿Te jugarás la vida? Esos niveles podemos llegar.
intente hacer periodismo libre en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero. Eso es lo que nos estamos jugando. Y no podemos ser tan ingenuos que eso no puede ocurrir nomás ahí, que no podemos en otras zonas del país. Y hay que reconocer que los estados donde gobierna la oposición, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, es donde hay más márgenes de esto. Qué casualidad que en donde está más crítico el asunto, en los gobiernos del régimen. Entonces, esto es lo que está en riesgo, no es cosa menor. Mario. Gracias. Pues mira, una cosa es estar en desacuerdo con muchos aspectos de la conducción del gobierno del país, ¿no? Por ejemplo, estamos en desacuerdo con cómo se ha llevado el sistema de salud, estamos en desacuerdo de la estrategia de seguridad, pero otra cosa es pedir la destitución de la presidenta de México. En México actualmente necesitamos estabilidad y nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, ha sido muy claro en decir que el Movimiento Ciudadano no va a participar en el objeto de la revocación de mandato de Claudia porque no somos golpistas. Sería una pésima señal que se le revoque el mandato a la primera presidenta de México. Ella debe de terminar su mandato. Y tenemos una visión muy clara sobre la revocación de mandato que incluso planteamos desde el sexenio anterior. Y como lo comenté, no es lo mismo la revocación que la ratificación. La revocación es un derecho de la gente contra los gobernantes. Y se hacen ese tipo de ejercicios como se hizo en Oaxaca, por ejemplo, que a fin de cuentas no tuvo el resultado que hubieran querido, pero aún así es un ejercicio que la gente tiene el derecho de poder realizar. En cambio, la ratificación, pues como comentamos, es un instrumento para avasallar, para darle más poder y para poderle dar más ejecución y más mecanismos a lo que viene siendo el tema del gobierno. Entonces, pues prácticamente hemos presentado distintas paquetes de propuestas, Gerardo, alternativas contra los privilegios, contra los excesos, contra el despilfarro y con los roches. Y Movimiento Ciudadano también ha presentado su propia propuesta de reforma electoral, pero si quieres ya que entremos en esa dinámica, lo presentamos. Muy bien. Lick, nos vamos con usted. Que supongamos que sí pasa esta reforma, que sí pasa el plan B, ¿qué está en riesgo para México, para la sociedad? La democracia, mi querido Gerardo, es lo que está en riesgo y es lo que tenemos que cuidar y perfeccionar, porque es un proceso inacabado siempre, siempre desde los orígenes de la misma, ¿no? Nadie le está pidiendo a Claudia Sheinbaum que deje el cargo, para empezar, como nadie estaba pidiendo la reforma política. Por supuesto. Tampoco, ¿no? Y me da la impresión de que le quisieron dar un premio de consolación a Pablo Gómez cuando deja la UIF, por razones de seguridad, que no me quiero meter en esos temas, pero, pues te quitamos de ahí porque es necesario por razones de lo que estamos haciendo, pero ¿dónde te ponemos? Pues ahí. No, todos conocemos cuál es el procedimiento. Lo hemos practicado dentro de las debilidades del propio sistema y todo, las consultas simuladas. Hombre, al PRI no se le convocó. Creo que ustedes tampoco. No participaron en la consulta, No, el ¿verdad? ejercicio es Bueno, muy burdo. entonces ahí está el problema. Nosotros lo que queremos que quede claro es que lo que se pierde es algo muy importante, que es la involución, la concentración, obviamente, y que la presidenta de la República no se vaya, pero que cumpla con el mandato que tiene de respetar y hacer respetar la Constitución mientras está vigente. Ha costado mucho trabajo, desde 1917 a la fecha, prefigurar un sistema político o electoral que no avanza a la velocidad, si se quiere, pensando en la opinión de los demás partidos políticos, pero que ha dado pasos firmes del 97 a la fecha. Hombre, ¿cómo negar que fue la misma reforma política auspiciada y empezada? Fíjense ustedes, por José López Portillo, presidente de la de hecho. República, es el que la enarbola porque se da cuenta, porque respira la circunstancia política que vive el país. Es Y el único mundo candidato. entero de una juventud, pues que exigía cambios de actitud, más democracia en los gobiernos, ¿verdad? Más respeto y sobre todo, ¿qué es lo que creo que está en riesgo yo? Que cada día se respete menos el Estado de Derecho en nuestro país y eso sí preocupa fundamentalmente, porque ahí se involucra fundamentalmente la democracia y el desarrollo de la misma en cualquier país del mundo. Muy bien, Lick. Pues La muestra es que
que Morena no quiere atender, no venga a atender estas mesas, que no es cosa nueva de Morena, que Ujú. cancele debates de este tipo, te habla muestra de que no están aceptando los puntos de vista distintos, no están dispuestos ni al debate, y No. entiendo, es difícil Es correcto. sostener lo indefendible. Bueno, ¿algo más que abundar en el tema? No, O ya no, pasamos. pues, mira, realmente lo que pasa es que es muy triste también la situación actual que vive en México, porque a fin de cuentas, mucho del ejercicio político se ha convertido en meramente simulación. Y la verdad es que mis compañeros no me dejan mentir. Cuando tú volteas a ver cómo está, pues todo lo que viene siendo los órganos de gobierno actuales, ¿no? Tú volteas a ver el gobierno del Estado y pues obviamente que tienen mayoría y realmente, la ejecución que tienen, pues realmente no ha sido nada destacable, no hay ninguna obra, salvo lo que viene siendo el parque solar que de en Puerto Peñasco, pero fuera de eso, realmente el gobernador no Y tiene ninguna SITP, obra. Sí, ajá, es justo, iniciativa pero privada. es el que más presumen, pues, ¿no? A fin de cuentas no han tenido como una obra destacada que sea trascendental para el ejercicio de los sonorenses también. De repente volteas a ver el Congreso del Estado y ves que pues tienen mayoría total en todos los sentidos y que atropellan el ejercicio de citar a la hora que se debe citar, de brindar la información en tiempo y forma como se debe de hacer, del respeto hacia los otros miembros de los partidos, porque lo hemos visto y lo ha denunciado también la bancada naranja, nuestra diputada Gaby Félix y nuestro diputado Manuel Scott, lo han denunciado también de no se envía la información, no se consulta, no se invita, o sea, eh, teniendo todas las posibilidades de hacer las cosas bien y de una manera bien, así medida, derecha, pues realmente optan por hacer las mañosadas. De repente volteas a ver al árbitro electoral y también te das cuenta que muchas de las personas que ahora participan dentro de los procesos de transparencia, del combate a la corrupción, pues incluso son aliados también, o fueron aliados, ¿no? Porque ya a Sí. fin de cuentas se juegan con la bandera de que pues son apartidistas, pero realmente ya están dentro del juego. Pues entonces, de repente cuando te pones a ver todos esos detalles, dices, pues, ¿qué sigue, no? O sea, ya realmente si el árbitro ya está coludido, si el gobierno del Estado no tiene la capacidad de poder cubrir las necesidades de los sonorenses, si el Congreso del Estado realmente forma parte como una oficialidad de partes del gobernador, pues, ¿qué es lo que sigue? Realmente, pues, los regidores, los municipios, las células pequeñas, en donde realmente, claro, donde realmente ellos pueden tener la capacidad de poder hacer cambios, de poder ejecutar y de poder empezar a generar pues prácticamente esta falta de democracia o nula capacidad de poder generar cambios en lo que viene siendo pues el Estado, ¿no? Entonces, pues sí es muy triste y muy lamentable el ejercicio y ojalá, a fin de cuentas, Movimiento Ciudadano ya ha sido muy claro que su postura es en contra de la revocación y aún así vamos a presentar aquí en este momento y también ya se presentó a nivel nacional las propuestas de la reforma electoral del Movimiento Ciudadano. Muy bien, señores, abundamos o pasamos a la última pregunta, Lee. Vamos a la última. Bueno, digo, aparte que me dice el productor que ya rebasamos los 30 minutos del programa. Adelante, 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 adelante. Entonces, pues entrando al último, vamos aterrizando, más que criticar o respaldar al plan B, ¿qué propondrían o qué consideran ustedes que podríamos proponer para una reforma electoral? Aterrizando en alguna propuesta concreta. No sé quién quiere empezar. Pues a ver si gustas. Fíjate que Movimiento Ciudadano, pues oportunamente se ha dedicado no solamente a golpear y a lo que viene siendo, pues criticar, sino que también ha trabajado y se ha esperado en la propuesta. Y hay un machote y una documentación bastante extensa donde habla y describe toda la propuesta de reforma electoral, que prácticamente se compone de 5 baterías, que es más participación, más democracia. Lo vamos a enseñar, yo creo que no se alcanza a ver, ¿no? Más participación y más democracia, más ahorro y menos gasto, blindaje contra el crimen organizado, un INE más seguro, más fuerte y más eficiente y lo más valioso, pues tu voto. ¿Y en qué consiste? Me voy a ir punto por punto. El número uno, que es más participación y más democracia, se pide y se propone que el voto sea obligatorio, que sea totalmente obligatorio para toda la ciudadanía y que, por supuesto, para las personas que decidan no votar, que puedan existir sanciones relacionadas más que nada con trabajo comunitario o que puedan llegar a presentar pues un motivo del por qué, un justificante del por qué no se pudo votar. Se propone también el voto a partir de los 16 años. Los jóvenes actualmente son la generación más informada en todos los sentidos, tienen el acceso a las redes sociales a todo lo que da, ya se pueden casar, ya pueden trabajar, pero no pueden votar. Entonces realmente no hay una voz para los jóvenes que pueda estar presente desde esa edad y
lo cual incluye también programas permanentes de educación cívica. El voto electrónico implementado de forma gradual también se propone para ir mejorando poco a poco esta ejecución, donde la gente tenga mayor facilidad para poder votar e ir avanzando hacia una democracia más moderna, de primer mundo también, y mayor representación para voto migrante. Si nosotros, dentro de este punto de la batería de más participación, pudiéramos lograr que el voto sea obligatorio y que también los jóvenes, esta generación, pudiera votar, estaríamos garantizando que el 74% de la población mexicana pudiera estar participando en el proceso electoral, lo cual sería grandísimo y histórico también. Eso sí sería una reforma, porque a fin de cuentas lo que más le duele a México en cada proceso electoral es que la participación que se tiene cada vez va cayendo más y va cayendo más y va cayendo más. Si bien en la elección pasada se presentó un porcentaje más elevado que en el 2021, pero la diferencia es que históricamente cuando hay elecciones a la presidencia de la República, pues hay más participación, pero es lo que busca el Movimiento Ciudadano como tal. Y me voy un poquito más rápido. Más ahorro y menos gasto público. Se pide, Movimiento Ciudadano propone que estas medidas permitirían ahorrar alrededor de 45,000 millones de pesos en 4 años. ¿Cuáles son? La reducción del financiamiento público a partidos políticos de un 10%, que generaría un ahorro de 3,3 mil millones de pesos en 4 años también. La eliminación de duplicidades de funciones de autoridades electas, el INE y los OPLES, y la simplificación del sistema electoral, lo que permitiría ahorrar hasta 41,000 millones de pesos en 4 años, y disminuir también la saturación de spots y abrir espacio a más debates, que los spots pasen de 48 minutos hasta 35 minutos. En el blindaje del crimen organizado se propone fortalecer los controles sobre el financiamiento político, la prohibición de aportaciones anónimas, la identificación clara del origen del dinero y reglas para evitar mecanismos opacos de financiamiento, que se pueda saber de dónde viene el dinero, si viene del crimen organizado o de dónde está surgiendo la capacidad de poder operar con espectaculares y con bardas por todo el país, como quien dice. Asimismo, en la propuesta de un INE más seguro y más fuerte, fortalecer el servicio profesional electoral con un ingreso por mérito de capacitaciones permanentes, fortalecer y modernizar el PREP, que también tenía la intención de eliminarlo, fortalecerlo, porque vamos a quitar algo que nos está dando resultados. Y lo más valioso es tu voto, que significa la aplicación estricta de la Constitución, el respeto al principio de proporcionalidad y evitar mayorías artificiales en el Congreso. Asimismo, también Movimiento Ciudadano propone elecciones más seguras y que en donde suceda que matan a candidatos, que se anule la elección. ¿Cómo es posible que los candidatos no puedan tener formas de participación segura? Solamente en las últimas elecciones mataron a 34 candidatos. En Sonora, el caso de Abel Murrieta, la elección continuó como si nada. Un candidato fuerte que tenía una participación pues histórica en el municipio de Cajeme, pues, por algo quisieron hacer un cambio de juego. Y también recordarle a la ciudadanía, a ver, el partido más caro del mundo es Morena. Eso ya está claramente identificado y aquí está la información, que en los últimos 8 años Morena ha recibido un financiamiento de 30,000 millones de pesos. No hay ningún partido en el mundo que tenga este financiamiento. Entonces yo creo que lo primero que deben de hacer es cambiar las reglas en casa para poder ejecutar que sean más equitativos los presupuestos que se estén destinando a los partidos. Entonces, pues con propuestas claras, con un paquete que involucra a jóvenes, que involucra a los órganos autónomos también, que involucra a toda la sociedad con el voto obligatorio. Eso es lo que propone Movimiento Ciudadano. No es criticar, no es golpear, es proponer. Y eso es lo que estamos buscando nosotros como una alternativa responsable, mi querido Gerardo. Muy bien. Esteban, Luis. Lo primero que yo suscribo varios de los puntos que comenta aquí mi tocayo, que sería bueno al debatirlos, analizarlos posteriormente, pero lo primero que yo llamo es una gran autocrítica en esta mesa y en nuestros círculos es a nuestro desempeño como oposición alternativa. Algo estamos haciendo mal, algo hemos hecho muy mal para tener al país en esta situación. No podemos renunciar a la corresponsabilidad como opciones políticas, que algo tuvimos que hacer
para que el país estuviera en estos linderos de un riesgo democrático tan grave como lo es el Plan B y como el régimen lo afrenta. Lo decía hoy en la mañana en una reunión, el régimen no va a ceder, no va a ceder ni un solo gramo, ni un solo centímetro. Al contrario, quien crea eso peca de ingenuo y es lo último que podemos permitirnos en la búsqueda del poder. Número uno. Y número dos, al contrario, va a recrudecer. Las señales que está enviando es un recrudecimiento total para, para dinamitar, entorpecer y complicar lo más posible el acceso democrático hacia los diferentes niveles de poder. Yo que llamaría, y lo comentó el licenciado ahorita, desde Acción Nacional y su servidor, no tengo la menor duda que de nada sirve añorar lo que ya se. Claro. De nada, es una pérdida de tiempo porque no va a regresar, número uno, y número dos, ando en las colonias, la gente no está esperando eso. Tenemos que convocar un nuevo pacto social completo, una nueva dinámica de hacer gobierno, rediseñar, hacer una reingeniería total del sistema político y del sistema gubernamental, que regresen las cosas que este régimen echó a perder, pero que eran perfectibles, como los órganos ciudadanos que daban alternativas de fiscalización, de observación, de todo fortalecer al árbitro electoral totalmente, independizarlo, ¿no? Que regrese. Un gran retroceso es haber quitado la reelección, porque era la mejor manera de evaluar si tu gobernante iba bien o iba mal. Pero en este ámbito no se trata como lo hace Morena. Ahí te va mi propuesta, esta es, y me la aceptas sin moverle una sola coma. Es con toda la ciudadanía, con empresarios, con académicos, con jóvenes, con partidos, que pusiéramos a la mesa un nuevo forma de hacer del país que queremos, de hacia dónde queremos llevar a México y aceptar que este modelo no da más. Este modelo ya culminó, tenemos que aceptarlo. Y la verdad es que desde el PAN nos motiva a ser parte de esa nueva solución. No se trata de ganarle a Morena, porque ya vimos que eso no sirve para nada. No se trata de ganarlos, quítate tú para llegar yo. Se trata de convocar un nuevo pacto social de refundación de nuestro país, de nuestro sistema público, económico, electoral, que atienda las necesidades de los mexicanos, de la gente del Tiro Blanco, de la Costa de Hermosillo, del poblado Miguel Alemán. Y esto no va a ocurrir desde las oficinas en la Ciudad de México, ni de los palacios de gobierno. Eso va a ocurrir en las colonias de Hermosillo, en las colonias de los diferentes municipios y que involucremos a la sociedad. Esa es la alternativa y por eso estamos desde el PAN luchando por ese camino. Muy bien. Lick. Hay muchas formas de crear ciudadanía y la fundamental es a partir de los buenos ejemplos, ¿no? Y de concientizar cada vez más al ciudadano de los derechos que tiene y que en él, vamos, palabra muy trillada, radica la verdadera soberanía. El ciudadano decide a quién gobierna y a quién vota del gobierno, ¿verdad? Y desde luego el gobierno en turno nunca va a aceptar que comete errores, ¿no? Pero sí debemos de entender nosotros que hay cosas que conservar. Por ejemplo, los principios, los valores, lo esencial de la democracia, ¿no? Lo que ha sostenido al mundo en una relación civilizada, obviamente, donde el ciudadano es el que manda. Cada rato nos ponen como ejemplo los pactos de la Moncloa, nos ponen que a Noruega, nos ponen que a Dinamarca, en fin. Pero ya no es que el gobierno sea mucho más talentoso que los gobernantes mexicanos. La diferencia es el ciudadano danés. El ciudadano, obviamente, que es el que está consciente de sus derechos y exige una actitud y una conducta distinta del gobierno. Hay países donde no hay INE, donde votan con la cédula de identidad o con algo y no aceptan la constitución de un aparato que organice las elecciones y le dicen al gobierno, organízalas tú, por eso voté por ti, porque te tengo confianza. Eso sí, manéjalas bien, porque entonces no te voy a votar del poder. Estoy de acuerdo con lo que plantea Luis Herrera de que el voto sea obligatorio, ¿verdad? A ver si así despertamos un poco ese interés por ir ciudadanizando, aunque sea de esa
de esa manera forzada desde la ley a una participación ciudadana y que el Estado garantice la seguridad y la confianza del ciudadano en el momento, el día de la jornada electoral. Eso es muy importante, porque la gente tiene miedo a salir, tiene flojera a salir. ¿Para qué? Para votar por lo mismo, porque el que gana asume la agenda del vencido en este país. No hay gobierno que haya respondido a las expectativas de la sociedad. En 1929, Gómez Morín le propuso a Vasconcelos la creación de un partido ciudadano, dejar el caudillaje a un lado. No lo hizo Vasconcelos y perdimos una oportunidad histórica. Y en 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas tampoco fue posible, ¿verdad? Sin embargo, en los cambios, hemos seguido gobernando casi igual. El problema grave es que Morena no está gobernando ni siquiera igual. Está gobernando en base a una involución política que afecta profundamente a los principios democráticos y a los anhelos de la sociedad que no responde a los intereses de Morena porque no recibe las pensiones y ni las va a recibir porque tiene mucha o plena convicción de sus valores ciudadanos. Estamos listos y puestos y creo que hay condiciones para que esta coincidencia siga avanzando entre los tres partidos que estamos representando en esta mesa. Totalmente. Pues, amigos, se los dije, la meta iba a estar buena. Sabía que había experiencia y sobre todo hay concurrencia en lo que están diciendo cada uno de los compañeros que están aquí en la mesa. Pues ya nos aventamos 50 minutos, productor, ya. Qué bueno. 50 minutos se fueron muy rápido. No sé, ya para cerrar, pues, un mensaje de despedida de cada uno de ustedes. Pues que es un gusto estar por aquí con ustedes. Ojalá se repita, desde luego, con este ánimo y esta actitud democrática de ser muy tolerantes con los diferentes puntos de vista, pero también muy alentado por las coincidencias que he escuchado de parte de los dos Luises con los que comparto. Muy bien, Lee. Luis Estebaní. No, agradecerte, Gerardo, a ti y al equipo. Siempre es un gusto aquí compartir la mesa. Licenciado con la estima que tenemos. Hicimos un gran equipo hace poco Sí. y estoy convencido que lo mejor está por llegar y ojalá podamos ver por miras este estado lo vale. Tenemos un estado precioso. Somos bendecidos y además somos del norte, fojados en el desierto. Si alguien puede cambiar este país, y siempre ha sido que los cambios en México vienen del norte. Luis Mario Herrera. Agradecerte, Gerardo, y felicitarte por el espacio, también a todo el equipo técnico que está aquí, que hace el esfuerzo por preparar todo este tipo de mesas de análisis. Y pues también como alternativa responsable, dejarte la información, Gerardo, para tu audiencia, para tu auditorio con respecto al paquete, a la batería de propuestas que genera Movimiento Ciudadano como una alternativa a lo que viene siendo la reforma electoral, simplemente pues para poder dejar por escrito también que como alternativa responsable estamos presentando una propuesta y un paquete. Muy bien. Y pues porque estamos convencidos que Movimiento Ciudadano va a ser una pieza fundamental en el futuro de México. Con todo gusto, Luis Mario, lo publicamos en la página. Es y será. Sonora, ¿eh? Entonces, amigos y amigas, pues esto fue el precopeo del 2027. Agradecido con los panelistas y sobre todo reiterarles la invitación. Me gustaría que estaras haciendo cada semana este tipo de mesas. Y agradecido con ustedes, nuestros seguidores. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, incluso en Spotify. Se van a estar subiendo estos programas. Soy su amigo Gerard Gaitán Jr. y esto fue Precopeo 2027 de Enfoque Sonora. ¡Vámonos!